población estructurados por edad. Soy José Alfredo. Y bueno, este es como el temario. Voy a introducir el problema, el método para resolverlo, un ejemplo de aplicación. Bueno, a mí me gustó empezar a introducir los temas de dinámicas de población. Primero desde el punto de vista en el que consideramos una población como un solo cúmulo. Entonces, uno de los modelos más conocidos para describir el comportamiento de poblaciones a través del tiempo es las curvas de este tipo que se llaman curvas logísticas. Entonces, aquí el comportamiento es que empieza una población creciendo exponencialmente. La idea es que aquí en este punto hay muchos recursos como para que la población se reproduzca. Y cuando llega a cierto punto, la población sigue creciendo, pero empieza a crecer más despacito hasta que se estabiliza. Y esto sigue como aproximándose a una población máxima. Entonces, pero bueno, como mencionaba, este modelo supone que estamos tomando como toda la población al mismo tiempo. Entonces a veces es necesario como no solamente tomar toda la población junta, sino separarla en grupos dependiendo de distintas características. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más comunes es separar a la población por edades. Entonces, la idea es que los mismos factores ambientales pueden afectar de maneras distintas a los individuos de la población dependiendo de la edad. Entonces, pues en esa situación se introduce, hay muchos modelos, pero pues este es uno. Este problema, esta ecuación se llama la ecuación de McKendrick-von-Foerster, que bueno, la idea es que la evolución de la población la idea básica es que aquí el crecimiento de la población es proporcional a la población misma por un término de mortalidad, por eso es negativo, ¿no? O sea, como que la población decrece proporcional a sí misma y a la mortalidad de la población. Y aquí tenemos dos condiciones, de frontera y condiciones iniciales. Entonces, básicamente esta condición de frontera dice que la población de edad cero, o sea, la variable t representa el tiempo y la segunda variable representa la edad. Entonces, la nt0 representa en cualquier momento del tiempo los individuos de edad cero. Entonces van cerrados por esta condición de frontera, que dice que esta B representa como la fertilidad o los nacimientos ocasionados por la misma población. Entonces, y este caso, esta ecuación de acá, la condición inicial, pues es la distribución inicial de población. Entonces, la idea es que, tenemos como un plano. Aquí está el eje del tiempo y aquí está el eje de la edad. Entonces, pues tenemos un problema en el que queremos determinar la función en cualquier punto de... gracias. Queremos determinar la función en cualquier punto de... Tenemos aquí un plano. O sea, nos va a quedar, este va a ser el eje del tiempo y este va a ser el eje de la edad. Entonces, tenemos un problema en este cuadrante, porque las edades son positivas y el tiempo es positivo. Entonces,
el problema nos da en cualquier instante del tiempo los individuos con edad 0, que son esta recta de aquí, y en cualquier para cualquier edad en el tiempo inicial, pues es el eje vertical, ¿no? Que esta de aquí es la condición de la f y esta de aquí es la condición integral, ¿no? De aquí. Y en la parte de adentro pues va a dominar la ecuación de arriba, ¿no? La que nos va a decir cómo evolucionar esa información al resto del cuadrante. Entonces, pues ¿cómo se resuelve esto? Pues aquí la idea es usar teoría de ecuaciones diferenciales. La idea es usar un método que se llama el método de características. Entonces, pues el método de características, lo que pasa es que, bueno, digamos que tenemos un problema de este tipo, entonces esta función de aquí, estas funciones de aquí, la idea es que si este término fuera 0, las soluciones de esta ecuación tendría ciertas curvas de nivel, ¿no? O sea, si esto fuera 0, la solución de la ecuación tendría unas curvas de nivel, y esas curvas de nivel pues van a estar dadas, no sé, de alguna manera, ¿no? En el plano, y entonces la idea es que esas curvas pues van a estar dadas, van a ser soluciones a la ecuación de curvas características, y entonces cada curva va a estar parametrizada o sea, las soluciones de estas ecuaciones son las curvas, y entonces para cada tau, para cada valor de tau vamos a tener una curva distinta. Entonces, eso nos va a dar una familia de curvas que van a, moviendo la curva, moviendo tau, vamos a mover la curva, ¿no? Vamos a cambiar de curva, y moviendo el parámetro de la curva vamos a avanzar o retroceder dentro de la misma curva. Y entonces resulta que encontrar las curvas características de la ecuación nos da un cambio de variables, ¿no? Es como un sistema de coordenadas que está creado a partir de la ecuación, de los coeficientes de la ecuación, ¿no? Y entonces esas coordenadas resulta que son muy convenientes para resolver la ecuación no homogénea. Entonces, bueno, por ahora, ¿tienen preguntas? Eso es por... No. Pero bueno. ¿A qué te refieres con que es un sistema de coordenadas? O sea, ¿puedes representar cualquier punto en el plano con eso? Sí, va a haber una región, o sea, en la que una familia de curvas cubre toda la región del plano. Entonces las coordenadas del punto van a estar dadas. La primera coordenada es cuál curva pasa por ahí. ¿Y no se solapa? Eso es algo chido es consecuencia del teorema de existencia y unicidad. La parte de unicidad te dice que solo hay una curva que pasa por ahí. Entonces, una coordenada es cuál curva pasa por ahí, y la otra coordenada, la S, es qué tanto tienes que avanzar. Entonces, eso te da un sistema nuevo de coordenadas que está específicamente ajustado a la ecuación que estás resolviendo. Entonces, está bien chido, porque, por ejemplo, en el caso de la ecuación de McKendrick-Von-Foerster, pues aquí ¿se acuerdan la ecuación de las curvas características era x' es igual a el coeficiente de pues va a ser 1, y aquí va a ser t' y la x' va a ser el otro 1, que son los dos coeficientes de aquí. Y entonces, y la familia de curvas va a estar dada por la condición inicial t0 es igual a 0 y x0 es igual a tau. Entonces resulta que tenemos, como bien lo sospechaba Chris, a veces no basta con encontrar una región, sino que
En este caso específico, el plano queda dividido en dos regiones. Queda dividido así. Entonces, la ecuación esa, por la forma que tiene y por el hecho de que tenemos una condición de frontera y una condición inicial, y una condición de frontera, nos divide el plano así. Entonces, para una región tenemos una familia de curvas características, esta, y para la otra región tenemos otra familia de curvas características. Entonces, están dadas en la primera región, tenemos las curvas son así. En la otra región, pues, son así. Pero la cosa es que las de aquí arriba están parametrizadas por su intersección con el eje vertical, y las de acá abajo están parametrizadas por su intersección con el eje horizontal. Entonces, bueno, esa es la familia, esa es la otra familia. Y bueno, ¿qué pasa? Hacemos la sustitución, hacemos el cambio de variables en esta región, en el triángulo de arriba, y la ecuación se simplifica así, está bien bonito, ¿no? Porque pues ya no es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de primer orden, pues ya sabemos cómo resolverla. Está. Y entonces regresamos a las otras coordenadas y obtenemos una solución explícita, ¿no? Chido. Es una solución. La n solamente está dada en términos de la μ y de la n, ¿no? Eso está padre, pero nada más para esta región, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la otra región? Hacemos el cambio de variables, igual, y resolvemos, regresamos las variables, y aquí el problema es que la solución es implícita. La solución está dada en términos de la misma solución. Entonces, nos quedamos ahí como, ok, pero, bueno, malas noticias, ¿no? Pero ahí es cuando, si se fijan, la solución acá de este lado es esta. Se calcula usando 0 aquí. La A es igual a 0. La segunda coordenada es igual a 0. Entonces, esta parte de aquí es esta, o sea, la parte de la solución que está en términos de la misma solución es en el eje donde la segunda variable es igual a 0, es decir, aquí en el eje coordenado. Y entonces, aquí tenemos la ecuación integral, la condición inicial que está dada por esa integral. Entonces, usamos la condición de frontera, y bueno, después de álgebra, pues sustituimos la misma solución y llegamos a una solución de este tipo, que está dada así, donde h es esta función de aquí y g es esta función de aquí, ¿no? Ahora sí, lo bueno es que teníamos una solución que estaba implícita, y ahora con esta condición obtenemos una solución que de nuevo es explícita, en el sentido de que el lado de, bueno, casi explícita, o sea, esta n depende de h, g y una integral de la misma n. Pero lo bueno es que la h y la g son funciones conocidas, o sea, no dependen de la misma n, solamente son cosas de los parámetros de la condición de frontera, de la condición inicial. Y entonces, esta cosa de aquí, bueno, si se acuerdan de la demostración del teorema de existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales ordinarias, esta cosa de aquí se puede resolver iterativamente usando iteraciones de Picard. Entonces, pues así, o sea, resolvimos la solución de acá, todo funciona bonito, ¿no? Y la parte de la solución de acá nos queda implícita, pero sustituyendo con la condición inicial o la condición de frontera, obtenemos una ecuación integral que se puede resolver con métodos conocidos, como las iteraciones de Picard.
Y pues ya. ¿Cómo se aplica? Pues por ejemplo, este es un caso un poquito más general de la ecuación, pero si se fijan, si quitan esta ecuación de aquí y le ponen 0 aquí, es el mismo problema. Pero bueno, la idea es que si quitan esto de aquí, van a obtener la evolución. Bueno, este modelo fue presentado en un artículo donde hablan de una población de un bosque que está siendo atacado por escarabajos. Entonces, si quitamos esta ecuación y este término, tenemos el puro bosque, y esta parte de aquí y este término de aquí modelan los escarabajos, y esta parte de aquí es la tala, es una tala, un término de 3 árboles, que va a ser como la idea es explotación forestal. O sea, quiero explotar un bosque, pero el bosque está infestado por escarabajos, entonces pues, tenemos un sistema así, ¿no? Y pues nada, o sea, haciendo eso numéricamente, resolviendo estas cosas, para una, por ejemplo, se obtienen soluciones de este tipo, ¿no? En el caso de esta, es como la densidad de insectos, ¿no? Entonces, si se fijan, son como 1500 escarabajos por cada árbol. Entonces, la cosa es que esta curva de aquí modela el efecto de los escarabajos sobre los árboles dependiendo de la edad, ¿no? Es decir, a los árboles muy jóvenes no les afecta y a los muy viejos no les afecta, pero a los de aquí pues les afecta mucho. Y pues aquí se nota, esta es la curva de distribución de los árboles. Los árboles crecen. Cuando llegan aquí a la edad en que les afecta a los escarabajos, pues se quedan sin población. Y bueno, en este caso se obtuvieron estas soluciones numéricas, no son mías, son de los que hicieron el artículo. Y pues ya. Conclusiones. ¿El modelo sí funciona? Aquí pasa algo que si se fijaron el modelo así de simple que estaba, o sea, nos ocasionó estos problemas ahí de que tenemos una solución implícita y luego teníamos que sustituir en la misma cosa y teníamos una cosa que no se podía ni siquiera resolver analíticamente. Entonces, o sea, sí, está muy simple el modelo, pero si uno le mete más variables o quiere modelar cosas más como más reales, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el modelo, la ecuación de McKenzie von Foerster salió, por ejemplo, en el contexto de epidemiología, ¿no? Entonces, en ese caso, la mortalidad depende de la densidad de población, ¿no? Porque si hay más gente, como que hay más contagios, entonces puede ocasionar que las variables dependan unas de otras de maneras más complicadas, y en ese caso pues todo se hace más feo. Pues no, pues digo, se puede resolver numéricamente, supongo, pero no lo averigué. Pero pues en general un modelo más detallado, si le ponen más detalle, pues se complica más resolverlo. Entonces, pues en este caso es como un buen balance entre la complejidad del modelo y las posibilidades de resolverlo. Y pues el método de características es bonito. Esa es otra cosa que está chida, que a partir de la misma ecuación nos dijo cómo cambiar las variables para que la ecuación misma fuera más fácil de resolver, y con esa información pudimos al menos simplificar el problema. Y pues algo que me gusta a mí es que es un método geométrico, ¿no? Que tiene una interpretación geométrica muy directa. Y referencias, pues ahí está. Ya, es todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Muchas gracias. Exactamente 19 minutos con 40 segundos. Shoot. Está muy bien. A ver, observaciones. Sí. No se crea. Preguntas. Preguntas primero. El tipo de condiciones de frontera que se utiliza para este problema, hablamos de la ecuación básica, ¿no? De la ecuación estructurada por edades de von Foerster. Sí.
Sí, Sí. está aquí. De McKendrick von Forster. McKendrick von Forster. Ajá. Esas condiciones de frontera pueden variar, o sea, yo puedo plantear otro tipo de condiciones de frontera en base a otras situaciones, o es como que la ecuación no está casada con esas condiciones de frontera. Bueno, aquí como la intención es que modele la densidad de población, pues tiene algo de sentido pedir que la densidad en cualquier momento de los que tienen edad cero esté determinada por la misma población, una tasa de natalidad, digamos, considerando sobre todo las edades, ¿no? O sea, los que nazcan en cada momento son los que nacen de la gente de cierta edad, más los que nacen de la edad que sigue, más los que nacen de la edad que sigue, bla, bla, bla. Entonces, en ese sentido, para modelar poblaciones, pues sí tiene como que, bueno, yo lo que entiendo es que esta es como la condición que es, digamos, más o menos canónica, en el sentido de que modela las poblaciones porque modela los nacimientos. Pongámoslo así, yo creo que matemáticamente una explicación, perdón, las palabras que puedo usar, si se le hace esta pregunta en el momento de la presentación es, digamos que estas son las condiciones de frontera naturales para este problema, ¿no? Sí. Sí, sí, o sea, con esa palabra y simplifica un poco, le ayuda un poco a ahorrar explicación redundante. Y en términos matemáticos, claro que se le pueden poner otras condiciones de frontera. El método de las características nos dice que se puede, ¿no? Simplemente debo conocer el valor de la solución en este eje y en este eje. ¿Sí? Entonces, cualquier forma de especificar las condiciones de frontera que me permita conocer la información en los ejes, ya está. La ecuación me dice que simplemente la proparo, ¿no? Sí. Okay. Bueno. Así es. Ok, entonces, es una pregunta. Otra pregunta es, ¿este método de las características sirve para resolver otro tipo de ecuaciones? ¿Qué ecuaciones puedo resolver? O sea, puedo resolver, por ejemplo, la ecuación del calor, la ecuación... Como que me gustó, entonces, ¿será que puedo resolver otras? Sí, bueno, no lo investigué directamente, pero personalmente yo creo que, o sea, por la forma que tiene la ecuación en la que está aquí, a mí me parece que funcionaría, al menos para bajarle el orden, porque, o sea, estas cosas están dadas como para o sea, la ecuación de las curvas características son los coeficientes de la ecuación de primer orden. Entonces, en principio yo diría que no. Ok, con respecto a esa pregunta, sí. O sea, es que comparado con el ejemplo que usted está resolviendo, que es la ecuación de McKendrick von Forster, y esta ecuación general, pues aquel es un caso particular de este. Sí. Entonces la respuesta directa, sencilla, es que esta es una familia de ecuaciones que incluye de su problema de interés, ¿no? Sí. O sea, sí puede resolver bastantes, o sea, hay todas las ecuaciones de esta forma. Sí, claro. Yendo un poquito más allá, o sea, cuando ya dijo que no investigó, es que sí ya se puede ampliar la idea, ¿no? Sí. En realidad sí se pueden considerar otras ecuaciones diferentes, inclusive ecuaciones no lineales. Ahí, por ejemplo, una primera extensión sería permitir que el lado derecho dependa de U de manera no lineal. Sí. Y luego ya subiéndole un poquito, pues podría dejar que A y B dependan de U, pero no de sus derivadas. Sí. Y también se puede extender un poquito la discusión, pero se complica un poco establecer las condiciones bajo las cuales en efecto se puede despejar, hacer el despeje para volver a las variables originales, ¿no? Sí, es que esta es una ecuación lineal, entonces sí tiene sentido que se pueda extender a las casi lineales o las cuasi lineales. Sí. Sí. Y luego ecuaciones de orden más grande, seguramente también las puede, siempre y cuando haya la regularidad suficiente, o sea, suavidad, puede convertirlas a primer orden con una sustitución, ¿no? Sí, al menos reducir el orden. Sí. Pero bueno, o sea, yo creo que puedo dar una respuesta corta, así como se lo planteé originalmente. Pues esta es una familia de ecuaciones bastante grande. Sí. Sí. Bueno.
Bueno, preguntas, es que en realidad yo creo que usted está preparado para contestar preguntas, no hay problema sobre eso. Entonces ya no voy a insistir con tratar de pensar en preguntas que alguien más le podría hacer cuando otra persona se las puede hacer, ¿no? Entonces, sobre comentarios, hay un error de ortografía en la palabra implícita. ¿Dónde? Lleva acento, ¿no? Donde quiera que aparezca. No, pero en la parte que está en negritas. Ah, sí, implícita. Es que está implícita. Ok. Un marcador, güey. Otra observación es que estuvo un poco avanzado el cambio de tema cuando dijo, ¿cómo la resolvemos? Ajá. Y luego, como que no sé yo muy bien a explicar la idea básica detrás del método de las características. Ajá. Y yo digo que está más fácil Ajá. si comienza con la ecuación homogénea. No es necesario que se vaya directamente a la ecuación homogénea. A ver, entonces, incluso coeficientes constantes. Quédese con esto. A, UT más B, UX. Sí lo escribí así, ¿verdad? Sí. Y X igual a 0. Entonces, así es como yo se lo expliqué la primera vez, ¿no? Sí. El lado izquierdo se parece a una derivada, o sea, pero vamos a encontrar la solución a lo largo de curvas, ¿no? Sí. O sea, curvas de nivel, se lo dijo así. Sí. Entonces, el lado izquierdo es como una derivada, ¿no? Si suponemos que estas curvas tienen la forma x igual a x de t, están parametrizadas por el tiempo, no es necesario introducir aquí otro parámetro, naturalmente va a surgir después de resolver. Entonces el lado izquierdo quedaría como la derivada con respecto de t, de u, de x de t, como t, ¿no? Entonces, si yo hago esta derivada, obtengo la parcial de u, déjenme primero escribir x' por la parcial de u con respecto de x más parcial de u con respecto de t. A ver, Las variables. aquí me sobra un coeficiente, ¿no? A ver, así. Ajá. Sí, es que no hay problema, puedo dividir en general, ¿no? Entonces, desde aquí vea, para que esto sea igual a 0, yo puedo comparar los lados izquierdos de las ecuaciones. Entonces aquí yo tengo que x' tiene que valer b, Ah, sí. x' igual a b. Es que le debía llamar a, perdón, ahí no sé, me despiste con la generalidad del problema. A ver, es x' igual a a. Sí. Y ya, si yo logro garantizar que esto se pueda cumplir, entonces este va a ser igual a este, por lo tanto, esta derivada vale 0. Antes de ir a esta parte, esto solo significaría que la solución es constante a lo largo de estas curvas, ¿no? Y ella conecta con la parte de las curvas de nivel, ¿no? Entonces, eso me ayuda a construir la solución, conociendo la solución en un lugar, en un punto nada más, ¿no? Luego, ¿cuáles son las curvas? Pues las curvas esta es una ecuación diferencial para x de t, ¿no? Entonces yo la resuelvo, x es igual a a por t más una constante que, bueno, si yo conozco la solución en alguno de los ejes, ya, bueno, de aquí ya deriva la discusión sobre dónde choca, ¿no? Pero bueno, es que de hecho lo puede llamar, esto usted lo llamó Tau, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, dependiendo de dónde choque esta curva, porque es una línea recta, dependiendo si choque con este eje o con este eje, voy a sacar la solución de aquí, de acá, dado que esta ecuación me dice que la solución es constante, ¿no? Bueno, perdón, me despisté. Es que para entonces usted todavía no toca esta división, ¿verdad? Entonces, de hecho, para esta ecuación en particular, me faltó establecer la condición inicial, u de x, 0 igual a f de x, digamos, esa es la condición inicial. Entonces yo solo tengo datos, es que el dominio es diferente, perdón, eso sí me faltó. Entonces yo tengo datos aquí. Sí. Entonces noten que estas rectas, estas curvas son rectas, y como la solución es constante, solo necesito ir a donde están los datos y propagar la información de manera constante, y luego ponemos todas, ¿no? Bueno, y esto puedo complementar esa parte, pero es más fácil explicarlo con la ecuación homogénea y coeficientes constantes.
porque ahí ya como que intentó ir directamente al sistema de ecuaciones, y estas son las ecuaciones características, pero pues de dónde salieron. Y pues nada más como que el lado izquierdo es una derivada y de ahí compara los coeficientes y sale el sistema de ecuaciones. Bueno, es que para este caso solo es una ecuación si parametriza con el tiempo, ¿no? Si no parametriza con el tiempo serían dos ecuaciones y el parámetro sería S para la curva y tau para dónde toca los datos, ¿no? Okay. Eso es algo que podría mejorar, pues revíselo y a ver de qué mejor manera lo puede organizar. Sí, a ver. Otra parte que podría mejorar es la transición a cuando empieza a hablar de la aplicación. Ajá. O sea, ahí me sonaba parche un poquito, ¿no? Como que ahora vamos a considerar esta ecuación y miren, si le borro esto y le borro esto, aquí está mi ecuación, ¿no? Ajá. Yo creo que no suena tan natural. Mejor díganlo así de esta manera. A continuación les voy a presentar un ejemplo de aplicación donde se utiliza el modelo estructurado por edades. Ajá. El contexto es el siguiente, ¿no? Vamos a modelar una población de árboles. Como que un dibujito de una. Puede poner un dibujito de un árbol bajo que están sujetos a una invasión de escarabajos, entonces me interesa saber cuál es la evolución de la población de árboles como función del tiempo y de la edad, dado que vamos a suponer que la edad influye en la población también. Entonces, naturalmente tenemos un modelo estructurado, pero es un modelo más complejo porque vamos a tomar en cuenta la interacción con los escarabajos. En lugar de decir, tenemos esta ecuación, si le quitan esto, es la que ya estudiamos. Sí. No es tan natural, ¿verdad? Y ya, continúa con su discusión como lo hizo, ¿no? Okay. ¿De acuerdo? Me gusta que mencionaste la foto de los árboles, que vas a poner un dibujo. Ayer mi hermano estaba haciendo su tarea en la preparatoria y me dice,